Buenas, soy la maestra Mari Carmen Martín y en este nuestro módulo vamos a trabajar hoy la unidad 4, titulada Evaluación conductual, observación y autoinformes. En esta unidad, como podemos observar, vamos a trabajar la observación, las técnicas de registro y garantía científica de la observación, el muestreo y lugar donde se realiza esta, los autoinformes y los principales tipos de autoinformes. Y bueno, empezando por la observación, su concepto y unidades de análisis, ¿qué podemos decir que es la observación? Pues bueno, ya conocemos cuál es ese método de trabajo, ¿no? Y como sabemos es fundamental en el método científico y cualquier técnica de recogida de información en evaluación psicológica conlleva observación de una forma u otra. No quiere decir esto que todas las técnicas de recogida de información en evaluación psicológica sean técnicas observacionales, pero existen una serie de características que delimitan lo que es un método observacional. Por ejemplo, en la observación, quien observa, aunque repitamos mucho la palabra, es un experto o ha sido entrenado para observar la situación. Segundo, lo que se observa generalmente suele ser un hecho que ocurre en la situación de observación, preferentemente una situación natural, una situación análoga o artificial preparada para reproducir el comportamiento que ocurre en la situación natural. Y 3. Se observa de forma sistemática, por lo que la observación conlleva un protocolo u hoja de registro preparada. Entonces, ¿qué podemos decir que es observación? Pues es aquello que se hace con procedimientos y técnicas de recogida de información que requieren la percepción deliberada de comportamientos emitidos por uno o varios sujetos o sujetos mediante protocolos preparados. Esto va a permitir una anotación sistemática en una situación natural o análoga, en la que no se elicitan las respuestas, es decir, las respuestas nunca deben estar preparadas, siempre vamos a ver cuál es la respuesta, ese es nuestro cometido. ¿Y cuáles son las dimensiones relevantes en la observación? Pues la unidad de análisis, el nivel de interferencia, tiempo del evento, protocolo, observador, participación y situación. Como podemos ver, por ejemplo, en situación tenemos la posibilidad de que sea una situación natural o análoga, la participación puede ser no participante o participante, etc. Respecto a las unidades de análisis, pues como podemos ver, según Fisk, existen distintas formas de enfocar el concepto de unidad de observación. Porque unidad se puede entender como el objeto que pretendemos estudiar. En nuestro caso, pues sería una persona, un grupo, una institución. Entonces, el evento conductual, un evento conductual de la persona o grupo de personas es lo que vamos a observar. Estos eventos se producen en un continuo temporal, así que la unidad puede referirse también a un concreto segmento en el tiempo continuo de una conducta. Por otra parte, sobre las unidades observadas se suelen realizar diferentes niveles de inferencia. Por último, pueden ser consideradas como unidad de análisis las interacciones habidas entre las actividades de las personas y los elementos ambientales, como estímulos físicos y sociales. Entonces, consideramos por unidad de análisis u observación un conjunto de eventos conductuales que pueden presentar distintos grados de molaridad, molecularidad en función de los objetivos de la evaluación. Continuo de comportamiento. Pues desde una perspectiva ecológico-naturista, el objetivo es observar todo el continuo de conducta tratando de registrar de forma descriptiva los eventos que ocurren en un contexto natural. En atributos, pues los psicólogos del rasgo, psicodinámicos y constructivistas, utilizan la observación de la conducta manifiesta, ya sea verbal o no verbal,
porque a través de esta como que las características que se supone que están siendo expresadas es lo que se observa. En conductas, pues desde una perspectiva conductual, la unidad de análisis sería la conducta manifiesta, motora o verbal. Interacciones, pues en esta ocasión la unidad a observar no está como solamente descrita por la relación secuencial entre dos eventos. Productos de conducta, pues se observa directamente el resultado de un conjunto de actividades internas o externas que el sujeto realiza en situaciones naturales y artificiales. Vale, ¿pero qué medimos de la unidad? Pues eso vamos a intentar responder, que ¿cuál es la mejor medida para la descripción cuantitativa de la unidad observada? Esto debería de ser planteado antes de elegir el procedimiento o sistema que se va a utilizar a la hora de recoger las unidades de observación. Y en general, el tipo de medida o la propiedad elegida siempre tendrá que depender de la unidad de observación. Podemos ver que se puede medir ocurrencia, que constata si un fenómeno se da o no, por ejemplo, si un niño moja o no moja la cama. Orden, que sería como explicar las secuencias de las distintas ocurrencias de conducta. Primero sucede el niño llora y después moja la cama. Frecuencia, pues sería el número de malos comportamientos del niño. La duración, el intervalo entre el comienzo y el final de una determinada actividad. Y las dimensiones cualitativas. Las técnicas de registro y garantías científicas en la observación. La estructuración del protocolo o del sistema de observación es una de las condiciones de la observación sistemática porque permite replicar y controlar los resultados. Pero, hasta cierto punto, la sistematización de la observación va a depender del marco referencial teórico del observador. Por otra parte, el nivel de estructuración puede depender también de la fase en la que se efectúa la observación. ¿Qué procedimientos existen para la recogida de datos observacionales? Pues existen estos 6 que hay aquí presentados. ¿Qué son estos? Registros narrativos, escalas de apreciación, protocolos observacionales de conducta, códigos o sistemas de categoría, registro de productos de conducta y procedimientos automáticos de registro. Las garantías científicas de la observación. Como la observación tiene que presentar unas garantías que demuestren su valor científico, ¿no? Entonces, la fiabilidad, la validez y la exactitud de lo observado van a ser lo importante en esta metodología. Son relevantes las siguientes preguntas. ¿En qué medida los registros procedentes de unos determinados periodos y situaciones son generalizables a otros momentos y otros ambientes? Entre otras. ¿Posibles fuentes de error en la observación? Pueden proceder del sujeto observado, del sistema de observación o del observador. Vale, pasamos al punto de muestreo y lugar de la observación. Ya que el observador no tiene solo que pensar qué va a observar, sino cuándo y cómo va a observar los eventos conductuales elegidos. Entonces, se trata de obtener muestras significativas y representativas de los eventos observados, según las unidades de medida que ya hemos visto y se seleccionan previamente. Cuando un evaluador decide utilizar la observación y no es factible u operativo realizar registros continuos, pues han de tomar decisiones importantes que impliquen el tiempo de la observación. Entonces, ¿qué debe plantearse? Pues durante cuánto tiempo se va a prolongar la observación, qué frecuencia, qué momentos, intervalos de tiempo, registros, constancia de diferentes situaciones y observación de un sujeto o varios sujetos. También está el muestreo de situaciones, muestreo de sujetos. En lugar de la observación, como podemos observar en esta tabla, puede darse la observación en situaciones naturales y en situaciones artificiales. En situaciones naturales, pues vemos que no se elicita la respuesta,
aunque las artificiales tampoco, pero esta tiene mayor validez interna y menos externa. En observaciones naturales el costo es muy alto, también las conductas observadas son privadas y en las situaciones artificiales pues suelen hacerse réplicas de salas de juego, de contextos escolares, etc. Vale. Y pasamos al autoinforme, sus características, unidades de análisis y condiciones. ¿Qué es el autoinforme? Es un mensaje verbal que un sujeto emite sobre cualquier manifestación propia de manera subjetiva, pero también es capaz de mostrar tanto subjetivo como objetivo. A esto me refiero con que puede mostrar datos subjetivos y objetivos. Esta diversidad de fenómenos pueden ser informados por el sujeto y esto hace del autoinforme una categoría metódica muy diversa y rica y también difícil de valorar desde un punto de vista científico. Las características y tipos de autoinforme, pues podemos verlas en esta tabla. Las unidades de análisis del autoinforme. Pues desde una perspectiva más actual del enfoque conductual, que se le puede llamar conductual cognitivo, los autoinformes son utilizados para evaluar la conducta cognitiva y constructos cognitivos, es decir, atribuciones, ideas irracionales, etc. Y se pueden diferenciar 5 agrupaciones de autoinformes en base a la clase de variables que en ellos se indaga. Rasgos, dimensiones o factores sería el primero. Estados, repertorios conductuales, repertorios cognitivos y construcciones ideográficas y narrativas. Las condiciones del autoinforme. Pues una de las dificultades mayores que se encuentra a la hora de tratar los autoinformes reside en su variedad de contenido. Esto impide que se pueda generalizar sobre ellos. Pero las posibilidades en dar y pedir información son muchas y estas son las fuentes de variación más importantes de los autoinformes. Vale, los principales tipos de autoinformes. Tenemos cuestionarios, inventarios y escalas, que todos ellos contienen un formulario de preguntas o aseveraciones ante las cuales el sujeto debe responder según la alternativa. Esto es solo una de las opciones de respuesta que he elegido para poner aquí. El cuadro 7.3 no hagáis caso porque eso no va ahí. Vale. Y los autorregistros que suponen un doble proceso. ¿Por qué? Porque consiste, por un lado, en atender deliberadamente a la propia conducta y por otro, en registrarla mediante algún procedimiento establecido. Pensamiento en voz alta es otro procedimiento de recogida de autoinformes sobre las conductas cognitivas. La entrevista supone un intercambio cara a cara entre dos personas. Una persona solicita información y la otra se la brinda. Lo más habitual es que la entrevista siempre tenga un formato flexible, semiestructurado, porque está abierto a las eventualidades del caso. Y por último, la autobiografía, que con el fin de evaluar condiciones altamente subjetivas, desde algunos planteamientos como son ideográficos y cualitativos, y desde el modelo constructivista, se propone la autobiografía como una técnica de evaluación que evalúa la subjetividad a través del análisis de la narrativa del sujeto. Debe analizarse mediante técnicas cualitativas y ser valorada desde una perspectiva altamente cualitativa. Y también se utiliza como método terapéutico para la persona y se pueden ver autores destacados en esta categoría. Y hasta aquí nuestra unidad 4. Muchísimas gracias por su atención y quedo a la orden.